Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este programa semanal de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que como sabéis dedicamos a esa iglesia la más pobre y la más perseguida en todos los rincones del planeta. Y de hecho, hace muy poquitos días, cientos de personas se reunían por este motivo en la Catedral de la Almudena y lo hacían para rezar por los cristianos perseguidos y recordar también a todos aquellos hermanos nuestros que han perdido la vida por seguir al Señor durante este último año. En esta 10ª edición de la Noche de los Testigos hemos podido escuchar el testimonio de Monseñor Alberto Vera, que es el obispo de Nacala, en Mozambique, y también del padre Wilson Lopis, sacerdote indio. En esta cita de oración también hubo momentos muy bonitos con el Santísimo Sacramento y se pudieron venerar también varios objetos litúrgicos que han sido profanados por terroristas islámicos durante los peores años de los ataques a los cristianos en lugares como Siria e Irak. Y para los que no pudisteis asistir presencialmente, sin embargo, tenéis la oportunidad de poder escuchar esta cita de oración aquí en Radio María, porque se va a retransmitir, si Dios quiere, el próximo miércoles 11 de marzo a las 3 de la tarde. Así que no os lo perdáis. Y también estos días rezamos de forma muy especial por la paz en Irán y en toda la región de Oriente Medio, que por desgracia vuelve a escuchar en tantos lugares el estruendo terrible de las bombas. Y también queremos pedir, como es lógico, especialmente por la pequeñísima comunidad cristiana que vive su fe allí en Irán, para que el Señor y la Virgen les protejan y como siempre se sientan muy unidos espiritualmente y acompañados por toda la Iglesia universal que somos cada uno de nosotros. Y en el programa de hoy vamos a seguir viajando como hacemos habitualmente y vamos a mirar a Cuba, porque ya sabéis que en estas últimas semanas se están viviendo momentos difíciles y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nunca nos olvidamos de este país, del pueblo cubano, a quien siempre llevamos en nuestra oración. Un pueblo que sabemos que vive unas condiciones muy duras, está sufriendo pobreza, inestabilidad social desde hace muchos años. Y por eso queremos hablar hoy con una joven laica muy comprometida que nos va a contar cómo se vive la fe allí en Cuba. John Joseph Llewellyn-Jones, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Blanca Tortosa, y buenos días también a quienes nos escucháis a través de las ondas de Radio María. El 4 de marzo de 2016, un ataque terrorista contra un convento de las Misioneras de la Caridad en Yemen se saldó con la muerte de 16 personas, entre ellas 4 de las 5 religiosas que los cuidaban. Hoy conocemos su historia a través del relato de esta quinta hermana, que pudo sobrevivir y hoy puede contarlo. Y además también estos días seguimos adelante con muchos eventos alrededor de toda España, así que si permanecéis con nosotros en unos minutos también os lo vamos a contar. Y como siempre os decimos, nos encanta escucharos y conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios, y por eso os invitamos a participar en el programa. Sí, podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces, y también estamos en Facebook, Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, como siempre, esperamos vuestros mensajes, vuestros comentarios en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es.
Si da tiempo al final del programa podremos contactar con vosotros. Mientras tanto podéis ir mandando vuestros mensajes, incluso mensajes de audio si queréis, al número del directo de WhatsApp de Radio María, al 668-594-383. 668-594-383. Eso y es. si da tiempo, daremos también el teléfono del directo al final del programa para que podáis hablar con nosotros. Y también estamos transmitiendo por imágenes, Blanca, Exacto. no solo a través de las ondas de Radio María, sino a través de Facebook y YouTube de Radio María. Eso es. Y hace pocos días una persona me preguntaba que iba a viajar a un país un poquito delicado y me preguntaba, oye, ¿cómo puedo saber qué situación está allí el tema para ir a misa? ¿No? Y mira, es una consulta que también nos pueden hacer en un momento dado acerca de la situación de la libertad religiosa, como sabéis, en todos los países, como siempre os contamos aquí en el programa. Y saludamos también a nuestros queridos compañeros de control, Iván Lodeiro, que nos acompaña hoy por primera vez, y Paloma Méndez, nuestra querida compañera. Gracias. Pues como os decíamos, vamos a mirar hacia Cuba, porque allí la Iglesia está viva, está muy viva y se sobrepone constantemente a todas las dificultades. Y es que, aunque atención a la cifra, porque en Cuba tan solo hay 370 sacerdotes en toda la isla y apenas 600 religiosos, ellos hacen posible que Jesucristo y la esperanza de nuestra fe pueda seguir presente en medio de este pueblo cubano. Es más, precisamente estas dificultades muchas veces han sido las que han impulsado a que los laicos cubanos tomen la iniciativa y se comprometan con la Iglesia de muchísimas maneras. Como agentes de pastoral, también imparten catequesis a niños o a jóvenes, o también visitando y llevando la esperanza del Señor hasta los enfermos más pobres y necesitados, para sostener a todas estas comunidades y que el Evangelio pueda seguir llegando hasta todos los rincones de la isla. Así que de todo esto queremos hablar ahora con Leima García, que es Leima García, sí, una joven católica que está en la zona de Camagüey, en Cuba. Muy buenos días, Leima, bienvenida. Un saludo desde Camagüey, Cuba. Es un placer acompañarlos en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos a conocer un poquito más la realidad que se está viviendo allí en Cuba, porque la situación es un poco incierta. Es verdad que aquí ahora, en estos días que ha saltado todo el tema de Irán, se ha dejado un poco apartado el tema cubano. Pero, sin embargo, allí seguís adelante a pesar de las dificultades cada día. Cuéntanos cómo vivís allí la fe los cristianos. Los cristianos vivimos nuestra fe desde las celebraciones religiosas dentro de nuestros templos y de los espacios de la iglesia, como son las misas, las adoraciones eucarísticas, los rosarios, los momentos de oración y los encuentros entre grupos pastorales o el propio grupo pastoral, como puede ser catequesis, catecumenado para adultos, grupos de jóvenes, de adolescentes, de matrimonio o las comunidades de vida cristiana. Esta es la manera tradicional en la que lo hacemos y también pues visitando enfermos, las misiones, ya sea en los tiempos fuertes como el Adviento y la Cuaresma o bajo determinados espacios y movimientos que se encargan de la visita a enfermos o la misión específica de evangelización en determinados lugares del país o de las diócesis de cada uno. Y, por ejemplo, ¿cómo es para todos los que nos están escuchando una celebración litúrgica allí en Cuba? Por ejemplo, una misa. Las celebraciones litúrgicas en Cuba pues van mucho desde
la vivencia de una fe encarnada en cada uno de los fieles, en cada uno de los laicos, de los sacerdotes, de las religiosas y de la gran cantidad de misioneros que hay en nuestro país. Vivir celebraciones que construyen y que se ven muy bonitas desde lo exterior, pero también que hacen que el interior sea cada vez mejor, que el cristiano crezca, se encuentre con Dios en cada una de las misas, de las celebraciones de la palabra, en los diferentes sacramentos, en las exposiciones del Santísimo y en este ejercicio maravilloso de Cuaresma, del Vía Crucis, de los viernes de Cuaresma, donde el encuentro con ese sufrimiento físico de Jesús nos lleva al amor extraordinario que Dios tiene para con nosotros. Creo que es así como se vive la liturgia de una manera resumida en nuestro país. Qué importante ese encuentro personal con el Señor, como tú bien dices, Leima. Y en tu caso, ¿cómo vives ese compromiso con la fe allí en Cuba, donde no es nada fácil? El compromiso con la fe lo he intentado llevar adelante y mantener en el tiempo, siendo disponible para mi comunidad, para la diócesis y para la iglesia en Cuba en general, para el trabajo pastoral, para el trabajo de evangelización, llevando adelante la fe, la palabra de Dios y la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios. Y también el trabajo interior de la lectura diaria del Evangelio y la reflexión de lo que la palabra de Dios tiene para decirme a mí. Y el examen que nos enseña San Ignacio de conciencia, donde agradecer es uno de sus pilares y creo que de los más importantes, porque da mucha paz en el momento de oración y reflexión. Y también, bueno, pues participar en misa siempre que puedo durante la semana y la misa dominical que también ese compartir en comunidad hace que el compromiso con la fe pues se renueve cada domingo. Como decíamos, este compromiso nace también de un contexto que es complicado, que es muy concreto, el de la Iglesia cubana. Leima, ¿cuáles dirías que son los principales retos pastorales que tiene la Iglesia de Cuba, especialmente vosotros, los fieles laicos? Los principales retos de la Iglesia cubana pues es que esta iglesia que se renueva cada vez que comienzan a confluir personas que ya tienen tiempo dentro de las comunidades y el que llega nuevo, pues lograr fusionarse, ¿no? Y lograr una acogida a ese que llega nuevo buscando la grandeza y la libertad que da la fe en Cristo. Y también la formación, para que esa fe no sea solo el sentimiento, sino sea poder guiarlo hacia un verdadera vida de coherencia, de oración y de compromiso con lo que estamos sintiendo y con lo que Dios nos regala. Así que ese es el mayor reto, poder los laicos ser esa acogida para el nuevo que llega y también los que ya estamos no quedarnos sentados, sino mantener un camino de coherencia y formación. Y además, como decíamos, la situación no es fácil y tampoco lo es concretamente para las familias cubanas. En este sentido, ¿cuál es el papel de la Iglesia en el acompañamiento precisamente a estas familias, Leima? La Iglesia cubana es el sostén espiritual y a veces material en gran medida de muchísimas familias cubanas. La Iglesia cubana es una iglesia de pocos, lo ha sido en muchos momentos y ahora lo vuelve a ser tras la emigración. Y muchos sacerdotes, muchas religiosas y gran cantidad de laicos han sido el sostén de esas familias que han quedado divididas entre el que ha emigrado y el que se ha quedado, de tantos ancianos que viven solos y que tienen el apoyo de sus comunidades y de las personas que están al pendiente de ellos. Esa es la iglesia en Cuba, es una iglesia de pocas personas que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que se va renovando cada día. En este contexto, Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva años apoyando a las comunidades cristianas en Cuba y rezando también por el país. ¿Cómo habéis sentido la cercanía de la Iglesia Universal? Pues sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada es prácticamente el sostén de muchísimos proyectos, tanto de comedores sociales que hay en muchas parroquias en Cuba.
Y sí, desde ese punto de vista sí se ha visto el apoyo universal, ¿no? Con Cuba y con la necesidad económica que tienen nuestras diócesis. Uh-huh. Y seguro que en mitad de tantas dificultades, Leima, en un contexto social tan difícil, ¿hay algún testimonio que conozcas de cerca que transmita esa fe y esa esperanza de los cristianos de Cuba que nos podrías compartir? Testimonios de fe en Cuba hay muchísimos, ¿no? De personas que han sido pilares de nuestras comunidades. Creo que uno de los que más me impacta a lo largo de mi historia ha sido las familias y en especial las madres, mujeres que defendieron la fe en los primeros años del 60 y el 70, donde había pocos sacerdotes, había pocas celebraciones, había muchos templos cerrados. Y ellas fueron las responsables de mantener todo en orden, a pesar de que no estaba siendo una vida tradicional de comunidad. Y que en sus familias mantuvieron la fe viva, desde la oración, desde recibir sus hijos los sacramentos, a pesar de las promesas de no poder hacer determinados trabajos o estudiar determinadas carreras por el simple hecho de ser cristiano. Y ellas mantuvieron el hecho de poner a Jesús en el medio, a Dios en el medio de su familia y como primero en la vida. Esas mujeres para mí tienen un valor extraordinario. Ahora vienen muchos nombres de las que fueron mis catequistas y otras hermanas de comunidad, como son Mirta, Emma, Nancy y muchas otras que han sido las protagonistas de esta historia en toda la isla de Cuba. Uh-huh. Y seguro que han dejado una huella imborrable en tu fe, en tu corazón, como tantas personas, ¿no?, que influyen a lo largo de nuestra vida en este camino de la fe. Y Leima, en este momento incierto, ¿cuál dirías que es la mayor esperanza del pueblo cubano? La esperanza de la iglesia cubana está en Jesucristo. Está en la grandeza de la gracia de Dios y de la providencia divina y de lo que Él tiene preparado para nuestro pueblo. Sin duda ninguna creo que es la gran fuerza que mueve a los cristianos en Cuba, que Dios sabe el momento, la hora y el lugar para que nuestra vida sea diferente. Y en eso dar gracias y sentirnos acompañados y en paz. Y para finalizar ya, Leima, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a los oyentes de Radio María? Pues para los oyentes de Radio María les pido que recen mucho por nosotros, por la iglesia cubana, por las vocaciones dentro y para la iglesia cubana, que nos tengan presentes allí en sus momentos de oración, en cada una de nuestras familias y a cada uno de los cubanos también, en donde quiera que se encuentren, porque hay muchos cubanos por el mundo que también necesitan de nuestras oraciones, tanto los de dentro como los de fuera de la isla. Eso es. Pues, perdona, Leima, os acompañamos en... Vaya, sigue tú, John. Bueno, pues Leima García, joven católica de Camagüey, en Cuba. Te damos las gracias por atendernos y por darnos a conocer la realidad de la Iglesia en este país. Seguimos muy unidos en oración por todo el pueblo cubano y por toda esta iglesia que sigue adelante a pesar de tantas complicaciones y tantas dificultades. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por contactarme y por permitirme este encuentro donde se sabe y se conoce un poco más de la iglesia en Cuba. Y seguimos adelante con realidades como estas de la Iglesia que sufre, a veces es persecución, a veces es discriminación o pobreza, y son realidades que los medios de comunicación, por desgracia, nos suelen contar, pero que nosotros aquí sí queremos que sean noticia.
Queremos que sea noticia. El Congreso de los Diputados aprueba una iniciativa para defender a los cristianos perseguidos. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo y la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos. La votación de esta medida ha salido adelante con 18 votos a favor, 19 abstenciones y ningún voto en contra. Durante su intervención, la diputada Maribel Sánchez se ha hecho eco del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que denuncia que 2/3 de la población mundial vive en países donde se vulnera este derecho fundamental. Después de recabar algunos datos ante los miembros de la comisión, la diputada ha dicho que no estamos ante hechos aislados, sino que por desgracia se trata de un patrón. El auge de los gobiernos autoritarios y las dictaduras, del terrorismo yihadista y las guerras están fulminando el derecho a la libertad religiosa, así lo ha dicho. Y cientos de personas se han reunido en Madrid para rezar por los cristianos perseguidos durante la 10ª edición de la Noche de los Testigos. La Catedral de la Almudena de Madrid acogió el pasado viernes la 10ª edición de la Noche de los Testigos. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, presidió el encuentro, que estuvo presentado por Cristina López Slichting y que contó con el coro de guías y scouts de Europa. Durante la cita de oración, los presentes pudieron escuchar el testimonio de Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, una diócesis en el norte de Mozambique afectada por la violencia yihadista que persiste desde 2017 en la región de Cabo Delgado. También intervino el padre Wilson Lopis, sacerdote de India que ha sufrido desde su infancia la discriminación y que conoce de cerca la situación de los cristianos en el país. Monseñor Vera profundizó en la situación que atraviesa la región de Cabo Delgado y habló de los devastadores ataques y ejecuciones que están sufriendo los cristianos en la zona. Además, recordó especialmente el caso de la hermana María de Copi, una religiosa comboniana asesinada en 2022 en la misión de Chipene durante uno de los episodios de ataques contra cristianos. Monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla, preside la presentación diocesana del informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sevilla ha acogido la presentación del informe sobre libertad religiosa elaborado por esta Fundación Pontificia. El acto, que tuvo lugar el pasado jueves en la Casa Hermandad de los Estudiantes, estuvo presidido por el obispo auxiliar de la diócesis, Monseñor Teodoro León. En la presentación también participó el padre Naim Shoshandi, sacerdote iraquí y cristiano perseguido por el Estado Islámico entre los años 2014 y 2015. Durante su intervención, el padre Shoshandi contó su testimonio de persecución en Irak, que le llevó a dejar la aldea de Karakosh, ocupada por los yihadistas durante el periodo de mayor expansión del grupo terrorista en la región. Sevilla se ha sumado de esta forma a las numerosas diócesis españolas que están acogiendo la presentación del informe de libertad religiosa, que revela, como decíamos antes, que casi 2/3 de la humanidad, más de 5.400 millones de personas, vive en países donde este derecho fundamental se vulnera gravemente. Y en el panorama internacional, más de 30.000 desplazados en Líbano por la escalada de violencia entre Irán y Estados Unidos. Casi 30.000 personas han sido desplazadas tras una ola de ataques aéreos nocturnos que azotaron el Líbano este lunes 2 de marzo, según las cifras publicadas por el gobierno del país. Según el personal local de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Líbano, más de 10 ataques aéreos golpearon los suburbios del sur de Beirut durante la madrugada del lunes. Otros ataques tuvieron como objetivo el sur del Líbano y el valle de la Bekaa. Tras meses de ataques israelíes casi diarios, las tensiones se intensificaron después de que Hezbollah reivindicara la responsabilidad de los lanzamientos de misiles hacia Israel, lo que provocó una respuesta inmediata y puso fin de facto al frágil alto el fuego. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha permanecido en contacto directo con obispos y comunidades religiosas en el país para evaluar las condiciones de seguridad y las necesidades humanitarias urgentes. Ante esta situación de tensión, la presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Regina Lynch, ha afirmado que el precio de una nueva guerra sería extremadamente alto. Los civiles, dice, son siempre los que más sufren y los cristianos suelen estar entre los más indefensos. Ha hecho un llamamiento a la oración por la paz y estabilidad en la región.
Y el obispo de Constantina, Hipona, afirma que la próxima visita del Papa a Argelia es una gracia enorme para todos. En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Michel Jean-Paul Guillot, obispo de Constantina Hipona, ha hablado sobre las expectativas de la Iglesia argelina respecto a la visita del Santo Padre León XIV. Prevista para mediados de abril, será la primera vez que Argelia reciba un papa en su territorio, en el que visitará Argel e Hipona, siguiendo los pasos de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece León XIV. En su entrevista, Monseñor Guillot ha afirmado que esta visita supone una gran alegría y aliento para todo el pueblo de Argelia y que le esperan con impaciencia. En un país de mayoría musulmana, donde los católicos apenas alcanzan el 1% de la población, el obispo afirma, sin embargo, que existe la sensación de que el Papa no solo trabaja para los católicos, sino que está al servicio de la humanidad. Y hasta aquí las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución en todo el mundo. Como siempre, sabes que puedes encontrar más información diariamente en nuestras redes sociales y también a través de la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Ven, sígueme, encuentra en mí la vida en plenitud. Con fuerza una voz en mi corazón, un deseo, una inquietud, una sed de plenitud, que en cada momento pregunta si eres tú. Vivo deprisa, corro intentando escapar, hay tantos que elegir, no puede ser a mí, aunque solo la vida se vive apostando por ti. Pensando si seré capaz. Sé que basta con saltar, entregarse y confiar, buscar esa voz que me da la libertad. Deja tus redes y ven, véndelo todo y gánalo todo en él. Ven, sígueme, encuentra en mí la vida en plenitud. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI.
El 4 de marzo del año 2016, un ataque terrorista contra el convento de las Misioneras de la Caridad en la localidad de Adén, en Yemen, terminó con la muerte de 16 personas. Y entre este grupo estaban 4 religiosas: Judith, Margarita, Reginette y Anselm. Una quinta hermana pudo sobrevivir y hoy puede contarlo. Como cada mañana, después de recibir la Eucaristía, las misioneras de la Caridad en Adén daban el desayuno a los ancianos del asilo que regentaban. A las 8:30, unos hombres encapuchados entraron en la residencia, mataron al guardia de seguridad, al conductor, a varios residentes y a las 4 religiosas. 2 de ellas eran ruandesas, una india y la cuarta keniata. El sacerdote indio Tom Usunali, que también residía en el convento, fue secuestrado por los terroristas del Daesh y sufrió un largo cautiverio hasta su liberación en septiembre de 2017. Una quinta religiosa, la hermana Sally, salvó su vida porque cuando escuchó los disparos corrió a esconderse en la cámara frigorífica del convento. Los terroristas entraron también allí, en esa cámara, hasta en 4 ocasiones, pero milagrosamente no la encontraron. Gracias a esto, la hermana Sally hoy puede contar la historia de estas 4 mártires, estas víctimas del odio contra la fe. Yemen, de inmensa mayoría musulmana y donde los católicos son menos de 4.000 personas, vive inmersa en una guerra civil. En una carta escrita por las religiosas en junio de 2015 a sus hermanas en Roma, manifestaban: «Cada vez que los bombardeos se hacen pesados, nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento expuesto, implorando a Jesús misericordioso que nos proteja a nosotras y a nuestros pobres, y que conceda la paz a esta nación». Además, cada día hacían auténticos malabares con los cálculos para asegurar el alimento de todos los ancianos que cuidaban, pero lo vivían con confianza, y así lo expresaban en su carta: «Dios nunca se deja de ganar en generosidad, siempre y cuando nos quedemos con Él y con sus pobres». Quien entra a formar parte de la congregación de las Misioneras de la Caridad, además de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, debe hacer un 4º voto, el de servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres. Así fue como vivieron y murieron las hermanas Judith, Margarita, Reginette y Anselm, dando su vida hasta el extremo por amor a Cristo, presente en los más necesitados. Tiempo después de aquel ataque, el entonces Papa Francisco afirmó: «Si un día sucediera esta persecución aquí, que el Señor nos dé la gracia del coraje y del testimonio que tuvieron estos cristianos, que dieron su vida por Cristo». Y nos quedamos en Yemen ahora para contarte las 5 claves para entender la situación del derecho a la libertad religiosa allí en este país. Libertad religiosa en el mundo.
La primera clave para entender la situación de la libertad religiosa en Yemen es que la constitución de este país lo establece como un Estado árabe e islámico independiente, donde el Islam es la religión oficial y la Sharia, la ley islámica, constituye la fuente de toda la legislación. Este marco legal, que en la práctica solo se aplica plenamente en las zonas controladas por el gobierno reconocido internacionalmente, impone requisitos religiosos para el ejercicio del poder político. Por ejemplo, el presidente de la República yemení debe ser un musulmán que practique sus deberes islámicos y los candidatos al Parlamento deben cumplir igualmente con sus obligaciones religiosas. En segundo lugar, podemos decir que aunque la Constitución menciona la libertad de expresión, en la práctica no existe una protección real para la libertad de religión, creencia o conciencia. El proselitismo y la blasfemia están prohibidos y son penalizados. De manera extrema, el Código Penal califica la apostasía como un delito punible con la pena de muerte, tras un periodo de interpelación para que el individuo se arrepienta. Asimismo, existen restricciones en el ámbito civil, como la prohibición de que una mujer musulmana contraiga matrimonio con un hombre que no sea musulmán. Como tercera clave, cabe señalar que las minorías religiosas enfrentan una hostilidad extrema, especialmente en las zonas que están bajo el control de los rebeldes hutíes. En mayo de 2023, una redada armada en Saná terminó con la desaparición de 17 bahaíes que se encontraban reunidos pacíficamente. Los últimos 4, de hecho, no fueron liberados hasta agosto del año 2024. Por otro lado, la comunidad judía prácticamente ha desaparecido de este país. Se sabe que los hutíes mantienen encarcelado y bajo tortura a Salem Levi Marjabi, el último judío de Yemen, a pesar de que su condena ya expiró. Y se estima también que unos 100 judíos yemeníes tuvieron que ser evacuados a Egipto en el año 2021. Cuarta clave, la libertad religiosa se ve socavada por el control ideológico de la educación y la vida pública. Los hutíes han introducido cerca de 500 cambios en el plan de estudios escolar para promover su ideología y han lanzado campañas para atraer a niños a campamentos de verano bajo el lema Aprendizaje y Yihad. Además, imponen normas estrictas basadas en su visión religiosa, como la segregación por género en universidades y la prohibición de música en lugares públicos. Paralelamente, grupos yihadistas como Al-Qaeda en la península arábiga presentan una amenaza violenta constante y han ejecutado a civiles y periodistas bajo acusaciones de espionaje. La quinta y última clave nos habla de un panorama muy desalentador para el futuro de la libertad religiosa en Yemen. Esto se debe a esa guerra civil que no termina y a la desesperada situación humanitaria que atraviesa el país. La preocupación aumenta ante la posible reanudación de una guerra a nivel total y la imposición sistemática de la versión hutí de la parte del Islam chií sobre el resto de la población del país. La combinación de la hostilidad hacia las minorías religiosas, el aumento del discurso antisemita y la presencia activa de grupos terroristas sugiere que la intolerancia religiosa seguirá siendo un rasgo predominante en Yemen tanto a corto como a medio plazo.
Y hasta aquí te hemos contado la situación de la libertad religiosa en este país, en Yemen, pero recuerda que si quieres más información sobre otros países, la puedes encontrar visitando el sitio web ayudaalaIglesianecesitada.es. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En X como Ayuda Igles Neces, ese es el nombre con el que estamos, y en Facebook, Instagram, en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y a través del correo electrónico perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Vamos a abrir el teléfono del directo, si da tiempo ahora, para que podamos hablar. Podéis ir llamando al 91 005 94 19, al 91 005 94 19. Y recordad que podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp o incluso audios al número del directo de WhatsApp de Radio María, al 668 594 383, 668 594 383. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y cuando son las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias, seguimos adelante y ahora os vamos a contar esos eventos que tenemos preparados a lo largo y ancho de toda España para vosotros en estos próximos días. Cerca de ti. Y nos vamos ahora hasta el sur de España y hablamos con nuestra queridísima compañera Ana González, que es la responsable allí de esta zona de ayuda a la Iglesia necesitada, para contarnos qué eventos vamos a tener durante los próximos días. Buenos días, Ana, cuéntanos. Compañeros, y enhorabuena por vuestro programa. Pues mirad, vamos a tener hoy mismo, jueves 5 de marzo a las 18 horas, en la parroquia del Buen Pastor, en Logroño,
la presentación del informe de libertad religiosa. Así que invitamos a todos los que nos escuchan desde allí, desde Logroño, que hoy a las 6 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor vengan a conocer este informe. Vamos a contar con el obispo de Calahorra Logroño, don Santos. También vamos a tener al obispo de Nacala, Mozambique, don Alberto Vera, y a nuestro director de promoción, José Fernández Crespo. Posteriormente del acto habrá también una Eucaristía a las 7:30. Así que les convocamos a asistir. Y de Logroño nos vamos para Córdoba. Mañana, viernes 6 de marzo, vamos a tener también la presentación del informe de libertad religiosa. Mañana viernes 6 de marzo a las 6:30 de la tarde, 18:30, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba. Vamos a tener la presentación, como decía, del informe de libertad religiosa. Contaremos con la participación del obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, de nuestro director, José María Gallardo. Y asimismo vamos a tener también a un sacerdote de Nigeria, testigo de persecución, el padre Patrick. Así que invitamos a todos los cordobeses que mañana vengan a la presentación del informe de libertad religiosa a las 18:30 en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba. Y seguimos con las presentaciones del informe, pero ya para la semana que viene, el martes 10 de marzo a las 19 horas, vamos a presentar también nuestro informe de libertad religiosa en Bilbao. Participará el obispo de Bilbao, don Joseba, nuestro director de promoción, José Fernández Crespo, y contaremos además con el testimonio de un sacerdote nigeriano, el padre Patrick. Será, como les decía, el martes próximo, 10 de marzo, a las 19 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Bilbao. Animamos a toda la diócesis de Bilbao que nos está escuchando a que participen en este acto tan importante donde vamos a defender el derecho a la libertad religiosa para que se unan. Próximo martes, 10 de marzo, a las 19 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Bilbao. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ana, gracias por contarnos estos eventos. Nos quedamos con que hoy va a ser la presentación del informe de libertad religiosa en Logroño. Mañana tendrá lugar en Córdoba a las 6:30 de la tarde, 6 de marzo, 6:30 de la tarde. Y ya la semana que viene sigue este tour de nuestro informe de libertad religiosa en Bilbao, el 10 de marzo. ¿Y John tiene alguna fecha más? Alguna más tenemos, sí. El 6 de marzo a las 7 de la tarde tenemos una Eucaristía y Vía Crucis por los cristianos perseguidos en Sangonera la Seca, en Murcia. Será en la parroquia de San José, que está en la Plaza Voz Negra. El 8 de marzo a las 12 del mediodía tendremos una misa del 60 aniversario de Acción de Gracias por los 60 años de ayuda a la Iglesia necesitada aquí en España, y la tendremos en la Catedral de Astorga, que está en la plaza de la Catedral en Astorga. Y por último, el 9 de marzo a las 5:30 tendremos la proyección del documental Héroes de la Fe y una sesión formativa para estudiantes de medicina sobre libertad religiosa y cristianos perseguidos en Valencia. Será en la Universidad Católica de Valencia, en la sede San Carlos, en la calle Quevedo número 2. Un documental que además os recordamos que merece la pena ver y que se puede pedir a través de la página web, porque insisto que es todo un regalo. Y con todos estos eventos ya sabéis que siempre están alojados en el apartado agenda de la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Ahora nos vamos a nuestro momento de oración para poner todas estas intenciones, todos estos cristianos de los que hemos hablado durante el programa de hoy y de la Iglesia Universal en manos del Señor. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y terminamos este programa en el que hemos recordado muchos lugares donde los cristianos sufren esa necesidad, esa persecución o discriminación, como es el caso de Cuba. Desde allí hemos hablado con Leima García, una joven laica muy comprometida con la Iglesia, que nos ha contado pues cómo es esa labor pastoral y cómo es la fe de estos hermanos cristianos allí en Cuba. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Un placer, y también gracias, compañeros de control, por vuestra paciencia y vuestro cariño siempre al control, a los mandos de este programa. Como siempre, os recordamos que tenéis disponible este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María, de la web de Radio María y también de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora sigue aquí la programación con el rezo del Ángelus. Si Dios quiere, nosotros nos volveremos a encontrar el jueves que viene, que si no me equivoco será ya día 12 de marzo. Así que hasta entonces nos despedimos de todos muy agradecidos y movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.